parecieron importantes dejarles en claro de cara al parcial, ¿sí? De algunas dificultades que se evidenciaban, como por ejemplo, una dificultad tradicional es no responder en la pregunta a la consigna, ¿sí? Esto es bastante natural que suceda, porque a veces se lee muy por arriba la pregunta, y bueno, como ya se conoce el tema o se sabe del tema, la respuesta queda más una síntesis general y no una respuesta puntual a ese enunciado, ¿sí? Esto pasó mucho en las preguntas de la universidad liberal, del contexto liberal, donde depende de la pregunta que hayan elegido, cuando se pedía, por ejemplo, los datos del contexto, algunos hacían referencia solamente al contexto y no tomaban la parte de la pregunta que venía a ser, bueno, ¿cuál es la relación de ese contexto con la universidad? Algunos solamente respondían las características de la universidad, que eso correspondía a otra pregunta, que no era lo que se pedía allí, o algunos se quedaban en el pasaje del colonialismo, explicando el colonialismo, y no llegaban al momento histórico y de contexto que se pedía en la pregunta, que era el periodo de la independencia, el independentista. ¿Sí? Esas son como las dificultades más puntuales. Otra dificultad similar se encontraba en la pregunta de Jaureche o Deodoro Roca, ¿sí? Que algunas respuestas quedaban sin explicar, ¿no? Se quedaban como enunciados, tomando alguna cita del autor, de Jaureche o de Deodoro Roca, cuando dice que la reforma universitaria no será posible sin una reforma social, y se quedaban en esa idea, que son palabras del autor y que está muy bien tomarlas como argumentación, pero no explicaban por qué. ¿Por qué es necesaria una reforma social para que la reforma universitaria sea posible? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la sociedad para que pensar universitarios y estudiantes universitarios comprometidos y de cara al pueblo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que romper? ¿Qué pensamiento elitista, burgués, tiene que quedar por fuera cuando se piensa en la universidad? ¿Sí? Por ejemplo. Eso también era una dificultad. Y después, la verdad, también había respuestas muy buenas, claras, en su redacción, eso es importante, una redacción clara. ¿Cómo puedo hacer para saber si mi redacción es clara? Bueno, darle a leer a otra persona que no sepa nada del tema y preguntarle si entiende lo que está escrito. No importa que no conozca, pero si entiende lo que está escrito. Y si lo que está escrito responde a lo que se pregunta. ¿Sí? Porque una complejidad general que percibimos en los exámenes del curso de ingreso y en los exámenes en general en la universidad, pasa en el curso de ingreso, pasa en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, tiene que ver con, más en los exámenes escritos, tiene que ver con no explicar lo que se escribe, suponiendo, porque el que lo evalúa es un docente, suponiendo como que ya sabe del tema, entonces yo no lo tengo que explicar. Y es al contrario, yo en condición de examen tengo que explicar y dar cuenta de mis conocimientos como si el otro no entendiera nada, como si el otro no supiera qué es la UCR, como si el otro no supiera quién fue Jaureche, o como si el otro no supiera qué fue la UOM, ¿sí? No tengo que dar por sentado que el otro sabe. Esa es una buena estrategia para la escritura en un examen. En líneas generales, eso en relación a los trabajos. Después otra cosa que quería decirles antes de pasar a que hablen ustedes, es que tomen, si no las hicieron hasta ahora, la guía de preguntas de la materia. Vieron que la materia tiene una guía de preguntas completa. La tomen como material de estudio, haciéndola, ¿sí? No tomando una guía que les llegue de otra que hizo otra persona. Eso no sirve. No va a servir de cara al parcial. El ejercicio es hacerla. Si no la pudieron hacer hasta ahora, bueno, tomarse este tiempo de acá a
a los finales, a los exámenes, tomarse este tiempo para construir cada respuesta, cada pregunta de la guía, porque el examen no va a ir por fuera de lo que se pregunta en esa guía. Eso tampoco significa que van a ser las mismas preguntas, pero no va a ir por fuera de los temas que trata la guía. Entonces, si yo puedo resolver la guía de preguntas, es muy probable que pueda resolver el parcial. Por eso, mi sugerencia, mi pedido casi encarecidamente, es que la hagan, esa guía, que se tomen el tiempo de hacerla ustedes. No que la tomen de que la hizo fulanita o fulanita y estudio de ahí. No es lo mismo eso. La tienen que escribir. Tienen que tomarse el tiempo de mirar cada consigna, cada cosa que se pregunta, de ir a buscarlo a los textos y de reelaborarlo para su respuesta. Lo último, esto como aviso parroquial, no sé si ya vieron en el aula virtual que está expuesto, que ustedes se tienen que inscribir en el sistema para poder dar el examen final, el examen. ¿Eso lo tienen claro? ¿Esa información la tienen clara? Sí, Sí, nos llegó un mail Sí, de sí. Guille. Bien, perfecto. Eso es importante. Se tienen que anotar para poder dar el final, para ver los exámenes, y que los exámenes van a ser en la semana del 22 al 26 de marzo, y que luego se da la fecha. Por lo general, los exámenes siempre corresponden, la fecha del examen corresponde al día de cursada de cada materia, por lo general. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea. Bueno, dicho todo esto, apresuradamente, me gustaría escucharles y que me cuenten qué dudas, preguntas tienen de cualquier unidad, de cualquier aspecto en relación a lo que se viene para el parcial. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Es sobre la entrega de la guía optativa de la unidad 3. Sí. Eh, yo llegué a hacer los primeros puntos, digamos, pero me faltó hacerlo. ¿Todavía lo puedo entregar? A ver, la guía 3, De la unidad 3. la unidad 3. Déjame ver, porque eso es algo que seguramente en realidad están viendo con el profe, con Emilio. Porque esa actividad yo no la propuse como para responderte. ¿Qué fecha tiene de entrega? Creo que se entregaba ayer, profe, martes. Bueno, se entregaba ayer. Y entregala. Debido, dice, sí, 2 de marzo. Entrega lo que tengas, Santiago. Porque es optativa, pero seguramente vas a tener una devolución ahí, en lo que hayas podido hacer. Entonces entregala ahora, digamos, con lo que tengas elaborado. Sí. No, sí, yo, o sea, yo ya la hice, pero hice los primeros puntos. Yo lo que estaba pensando era en ir actualizándolo a medida que voy haciendo los demás puntos. Claro. ¿Qué pasa? Si ustedes van entregándolo en cuotas para la corrección, el profesor no, digamos, no va a dar abasto, ¿sí? Entonces, pónganse una fecha, digamos. Primero háblenlo mañana con él, porque él es el que está trabajando con esa guía. Pero lo interesante sería es que puedan entregar de una sola vez. Si él les dice después, bueno, cuando tengas lo siguiente, volvémelo a entregar, genial, ¿sí? Pero siempre mejor es entregarla una sola vez, al menos si es optativa, al menos hasta donde se haya podido realizar, para tener una respuesta. Porque capaz si la entregas la semana que viene o la otra, ya está muy cerca del parcial y no vas a tener una devolución. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bien, y en esa guía, a ver, ¿qué, qué dudas hay? Ahí están viendo la unidad 3, sobre la UOM. ¿Hay alguna duda ahí? ¿O en otra unidad? Silencio. Me queda completar el punto de la UOM y ya pasó la fecha. Bien. Bueno, hablen mañana con el profe.
¿Alguna complejidad que les haya resultado de esa guía? Profe, en el punto de la UON, de la guía, Sí, dice algo de sí, tensiones políticas a nivel país con la USR, de la UON, sí. ¿no? Ese punto. No me quedó muy claro eso. A No ver, sé si me espera podía que guiar. estoy leyendo acá. Decime qué pregunta es. Creo que era la última, espere que la busco. Menciones de carrera. No, contenidos mínimos. Concepciones educativas. Acá, en la pregunta 1, tensiones políticas a nivel país con la UCR, conservadores. Bien. Esto tiene que ver con la parte del texto donde se habla del debate parlamentario, cuando se presenta el proyecto de la UOM, ¿sí? Que por un lado tenemos a los voceros que defienden el proyecto, y después los que forman parte de los reformistas, y de la UCR, ¿sí? Aquí lo importante es como que ustedes puedan dejar en claro cuáles son las voces a favor y las voces en contra. Eso es a lo que va la pregunta. Pensemos que Ayala Torres es el que propone la propuesta oficialista, ¿sí? Y Del Mazo como viene a proponer cuál es su visión de la universidad como de formación del sistema universitario, y de Lepiane, que hace otra propuesta que tiene que ver con integrar a los universitarios, a las universidades existentes, a la clase obrera. ¿Sí? Que ustedes puedan como en un punto diferenciar bien esas voces. Que están, de hecho, eso está en los guiones de clase. Si ustedes van a los guiones de clase, eso está ahí también. ¿Me explico? Sí, profe, el profesor de métodos nos hizo hacer un cuadro comparativo sobre quiénes estaban a favor y en contra de la creación de la UON y no entendía bien la pregunta. Entendía el texto, pero no entendía la pregunta. Ahora ya entendí. Exacto, sí, va por ahí. Va por dejar en claro, bueno, cuáles fueron los discursos. Las tensiones son esas en relación a la creación de la universidad. ¿Qué piensa uno y qué piensan los otros? Va por ahí la pregunta en sí. A ver qué más dice esa pregunta. Identifique la relación entre la UOM y el modelo institucional reformista, teniendo en cuenta las tensiones políticas a nivel país, con la UCR, conservadores, concepciones educativas, opinión de Del Mazo y de Lipiani en la legislatura. Sí, va por ese lado. ¿Hay algún TP para hacer? Matías, por mi parte, no, tenían que resolver el trabajo práctico número 2, que ya lo resolvieron, y después el trabajo que tienen ahora con el profe, que se entregaba ayer, de la unidad 3. Otra pregunta, a nivel general de la materia, alguna unidad que no les haya quedado clara. Profe, Sí. yo estoy haciendo guión de clase de las unidades y, por ejemplo, si en algún enunciado donde dice explique, compare, ¿no? Que pide como que uno reflexione más acerca del texto, a mí me ayudó muchísimo los guiones de clase. Hoy estoy abriendo, quizás no había leído de todos, pero es como que digo, esto significa. No sé si a los demás les pasó, pudieron ver todos los guiones de clase, pero los vi como muy por arriba, pero hoy que me puse en profundidad a hacer cada punto, es como que sí, al hacerlos de vuelta, sin mirar por ahí un trabajo práctico, que ya tenía la respuesta ahí, pero no fui al trabajo práctico grupal, sino que como que volví a elaborarla y con el guión de clase, como que se fijó más cada cosa. Lo único que por ahí no leí tanto y fue el último texto de Metol Ferré del Mercosur. Bueno, quizás porque no le di una segunda lectura más profunda, que es como que para mí la más tediosa, digamos.
como que la que Bien. menos me interesa, pero esa es la que me faltaría. Bien, ahora vamos a ir un poquito a introducir la unidad 4. Es muy interesante lo que mencionan ahí sobre los guiones de clase. Los guiones de clase son el recorrido de cada encuentro, digamos, y ahí hay propuestas, actividades más de índole reflexivo, y estas palabras, ¿no? Desarrolle, analice, compare, no son lo mismo, digamos, comparar es una cosa, desarrollar es otra, analizar, ¿sí? Tiene que ver más con intercambiar voces, relacionar un tema con otro. Entonces, si ustedes pueden poner en juego esas propuestas de los guiones de clase, les va a servir como acercamiento también a los textos. Si no lo hicieron hasta ahora, aprovechen estas semanas de no clases para ir resolviéndolos, ir leyendo cada guión, el guión de cada unidad, de cada clase en realidad. Está muy bueno esto que mencionás, Anaí. Y sobre la unidad 4, ¿sí? Que, digamos, si nosotros hacemos un recorrido, mi grupo vio unas respuestas más redactadas. ¿Se puede editar y reenviar o ya no? Sí, yo a los que específicamente les pedí que me lo reenvíen, porque no a todos les pedí, había aspectos que quedaron simplemente como una devolución de, ojo, miren esto, atiendan a esto o a esto otro. Específicamente les pedí a algunos que me los manden, y eso me lo pueden mandar por el mail de la universidad. ¿Sí? Vieron que los sistemas de comunicación por el campus son 2. Si ustedes apretan la opción de redactar, están en este curso, ¿no? Están parados en este curso dentro del campus. Apretan el buzón de arriba, ¿sí? Ponen redactar, me buscan a mí, filtrando por docentes, aparecemos el profe y yo, y ahí me reenvían el trabajo, si les pedí que lo hagan. Si no les pedí que lo hagan, no me lo reenvíen, porque no voy a llegar abasto a corregir el resto, ¿sí? Creo que fui bastante exhaustiva en las devoluciones. Si no, igual si hay alguna pregunta, obviamente me pueden preguntar. Para preguntas de acá en adelante, que ya no nos vemos más, usamos la mensajería interna, ¿sí? No usamos el mail, sino el globito que hay al lado de mensaje, me escriben por ahí, si tienen alguna pregunta. Ahora me gustaría, no sé si me está bien, Daniela, si me explico con lo que te digo. Me gustaría introducir un poquito la última unidad, ¿sí? Nosotros en la materia en general, la propuesta fue ir desde la actualidad y desde el proyecto institucional, pensando la función de la universidad, con los textos de la unidad 1, ¿sí? Con el texto de Jaramillo, que no lo olviden, que ya quedó en la primera unidad, pero por eso no lo olviden. A partir de ahí, la historia de la universidad, que esto ya hemos hablado la semana pasada, cuando ustedes fueron retomando palabras de los aspectos más importantes de la materia en general, cómo cada proyecto político, económico y cultural del país está vinculado de manera directa con un proyecto institucional universitario, ¿sí? Ese vínculo es muy importante que lo puedan leer y que lo sigan sosteniendo en los distintos periodos que se ven en esta materia, que cierran con el peronismo y la UOM, ¿sí? Eso corresponde a las unidades 2 y 3, dar cuenta del contexto, de los contextos, de las medidas políticas, económicas y sociales, y de cómo eso tiene eco y resuena en la universidad, en el proyecto universitario. Y en la unidad 4, una unidad más actual, contextos más actuales, que separa para pensar desde la historia universitaria, desde el presente también, el futuro, ¿sí? Y ahí tienen 3 textos. El texto del CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el contexto de a 200 años de la universidad, de la reforma universitaria, y el texto de Metol Ferrer. El texto más complejo de los 3 es el texto de Metol Ferrer, en términos de complejidad. El texto del CIM, de los rectores, tiene que ver con una mirada de pensar la universidad desde los desafíos, ¿sí? ¿Y qué palabras acá se ponen en juego? Se ponen en juego el acceso masivo a la universidad, sosteniendo la permanencia y el egreso de estos universitarios, ¿sí? Esto es un desafío para la universidad.
se pone en juego la calidad educativa, la pertinencia de contexto de esa calidad y la masividad, cómo esas tres cosas entran en tensión y son importantes en el mismo orden, que la calidad educativa, ¿sí?, venga del lado de la pertinencia, que tiene que ver con desarrollar contenidos coherentes a nuestro contexto, y que la masividad, digamos, no vaya en detrimento de la calidad, sino que generar propuestas para todos los que quieran ingresar a la universidad y que siga ofreciéndose una educación de calidad. Otro aspecto que se toma en estos dos primeros textos tiene que ver con que la universidad no se quede por fuera de los desafíos de la época, y aquí hace referencia a la innovación científica, tecnológica, ¿sí? Y habla sobre la internacionalización de la educación. Internacionalización de la educación tiene que ver con las paquetes y las medidas universitarias que se van proponiendo en la Unión Europea digamos, a nivel internacional en distintos países. En el texto del CIM se menciona que las universidades argentinas no les interesa estar por fuera de las decisiones internacionales de la educación universitaria, pero eso no significa que pierdan su pertinencia. Entonces, ¿cómo estar en un contexto internacional, ¿sí?, sin perder la pertinencia regional y nacional? Ese es como un desafío. Aspectos también que se mencionan en el CIM tienen que ver con cuáles fueron las políticas concretas que se fueron desarrollando de un tiempo a esta parte, como el incremento destinado, ¿sí?, del PBI a la educación universitaria del 6%, la creación y el mejoramiento en infraestructura de universidades, los incentivos a los estudiantes en relación a las becas estudiantiles y de investigación. Estos son ejemplos importantes que ustedes deberían tomar de cara a estas respuestas. La movilidad estudiantil sigue siendo un desafío, generar propuestas de movilidad estudiantil regional e internacional, y seguir generando, en este sentido, propuestas académicas acordes a la época. En este sentido, digamos, el texto, por otra parte, de Métol Ferré, viene a traer una propuesta en relación a lo que él denomina los estados continentales. El autor, Ferré, fue un pensador uruguayo, ¿sí?, escritor, periodista, docente, un intelectual de la época, contemporáneo, ¿sí?, falleció en el 2009. Métol Ferré lo que se pone a pensar en su texto, ¿sí?, de Juventud Universitaria y Mercosur, se pone a pensar cómo los países subdesarrollados y regionales, ¿sí?, pensando en los países miembros del Mercosur, pueden, digamos, pertenecer a las grandes potencias mundiales y no perder autonomía relativa en sus decisiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pensando a un nivel globalizado y mundial, en la consolidación de los estados-nación, hay estados que se han consolidado como grandes potencias, ¿sí?, a saber, China, Rusia, Estados Unidos, y que esas grandes potencias, según el autor, estos pocos países toman las decisiones mundiales, ¿sí? Su propuesta para que los países regionales de la región, del Mercosur en este caso, formen parte, ¿sí?, de las grandes potencias, es retomando la historia regional, por eso retoman las voces de los pensadores del 900, ¿sí?, Martí, Rodó, Bolívar, toma los pensadores de esa generación del 900 para decir, bueno, esto no es actual, venimos acá haciendo referencia a la necesidad de regionalizar la nación, en términos sociales, económicos, culturales, educativos. Entonces él retoma lo que dicen estos pensadores
para defender su idea de Estado continental. El Estado continental vendría a ser un nuevo Estado, ya no es un Estado-nación, sino un Estado que en el que convergen distintos países. Por ejemplo, todos los estados del Mercosur. Estos Estados unidos, ¿sí?, en términos continentales, porque forman parte de una misma, de un mismo mapa, ¿sí?, continental, de un mismo recorte, tienen similitudes a nivel histórico, y sería interesante, dice el autor, que se pueda consolidar este Estado continental para no perder la autonomía en las decisiones internacionales. Porque si son solamente los estados potencia y desarrollados los que tienen autonomía para tomar decisiones a nivel mundial, ¿qué le queda a los estados en desarrollo o subdesarrollados? Les queda acatar las normas, como ya ha pasado en la historia de nuestro país, de las decisiones de los grandes estados potencia, ¿sí? O por ejemplo el FMI, el Banco Mundial. En este sentido, ¿por qué está este texto en esta unidad? Porque él dice que los estudiantes universitarios son la clave para el desarrollo de este Estado continental. Son los estudiantes, en cierto punto, el futuro de los estados. Entonces la formación universitaria tiene que sucederse en clave regional. Y aquí es imposible no vincular esto con la idea de patria grande, ¿sí?, que se trae del texto de Jauretche en el periodo independentista. Esta idea de patria grande está traducida aquí y se retoma con esta generación del 900, de pensadores, escritores, periodistas, políticos, que piensan, ¿sí?, sería, si les toca alguna pregunta del parcial en relación al tema de Ferrer y a la generación del 900, que puedan como detectar qué dice algún autor de ellos, ¿sí?, como decía Martí, Bolívar, Rodó, qué piensan sobre los jóvenes universitarios y qué piensan sobre la consolidación de una regionalización de la consolidación de una región, ¿sí?, como por ejemplo el Mercosur como un mercado, ¿sí?, pero no solamente como un mercado de bienes transables en el cual las economías se benefician, las economías regionales se benefician, sino también como un sistema en el cual cultural y en términos educativos también se beneficien los Estados miembros y se regionalicen. En este sentido, Ferrer lo que propone es: necesitamos que los estudiantes universitarios puedan comprender la realidad, no solamente en clave nacional, sino también en clave regional. Y para que puedan comprender la realidad en clave regional, él al final deja algunas propuestas, ¿sí? Una de las propuestas que ya están sucediendo, digamos, en relación al Mercosur, dentro del Mercosur hay un programa que es el SEM, que es el sector educativo del Mercosur. Esto está en el texto. El SEM organiza planes y programas de 5 años de duración, en el cual desarrolla lineamientos y propuestas educativas para regionalizar la educación, para que la educación de cada país en realidad tenga un componente regional. Y en términos universitarios, por ejemplo, una propuesta clara, una medida clara, concisa, que existe hoy en las universidades, y en la UNLA también, tiene que ver con la creación de un seminario, que se llama Pensamiento Nacional y Latinoamericano, que es un seminario que lo tienen que cursar todos los estudiantes, sin importar la carrera en la cual estén. Es un seminario transversal. Ese, el de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, al igual que el Seminario de Derechos Humanos. Esas medidas, ¿sí?, derechos humanos y pensamiento nacional latinoamericano en particular, nos vienen a hablar
de una traducción de esta propuesta de estados continentales y de estudiantes universitarios regionales concreta, ¿sí? Una medida concreta. Por ahí va el texto de Ferré, ¿sí? También él cita como un dato clave el primer congreso de estudiantes del Mercosur, ¿sí? En 1908, como el primer evento donde se comienza a discutir este tema, y propone, ¿sí? Propone que se sigan existiendo distintos congresos regionales para que los estudiantes puedan conocerse, intercambiar ideas y ir efectivizando esta propuesta de formación regional. Otro aspecto que siempre queda de alguna forma, al parecer, pendiente, en relación capaz a alguna diferencia más con la Unión Europea y los estados y las grandes potencias, es la movilidad estudiantil, que tanto lo cita el CIM, como también lo cita el texto de Ferré, como una necesidad, poder aceitar los canales burocráticos, administrativos y económicos para que los estudiantes puedan intercambiarse entre universidades nacionales y regionales, internacionales también, pero acá hablando en clave regional, que pueda haber un ida y vuelta de estudiantes. Esto es como muy importante. Y por ahí va el texto. No sé si me explico con lo que digo. Sí, profe, ahí estaba viendo que, bueno, más o menos todo lo que explicó el texto es como un recorrido de la guía de la última unidad, ¿no? Sí. Bueno, desde el documento SIN, desde, bueno, el texto de la Juventud Universitaria y Mercosur, lo que a mí no me queda claro, o me confundo, o no simplemente no entiendo, es la última parte, en el último texto de la guía, que son 3 preguntas, el segundo, que recién lo nombró, pero no lo pude entender. Dice, ¿en qué modo se puede vincular los valores que expresaron los representantes de la generación del 900 con los que postula la unidad continental en nuestros días? Si yo tengo que definir o mencionar cómo se vinculan, no lo entiendo. Bien. Las demás me quedaron como más claras. Bien, está buena tu pregunta, Nay. Para esto hay que leer en profundidad las ideas de los pensadores de la generación del 900. Primero, ¿sí? Bueno, ¿cuáles eran sus ideas? Que tienen que ver con la democracia, ¿sí? Con los estudiantes universitarios comprometidos y no solamente comprometidos, sino también en clave regional, ¿sí? También, digamos, cada pensador de la generación del 900, por ejemplo, Martí, que era anticolonialista y antiimperialista, ¿sí? Él menciona la Unión Continental como algo importante, donde dice jerarquizar y priorizar una educación que sea liberadora para el hombre genérico, ¿sí? Y no reproductora, menciona, de los mecanismos de subordinación cultural. Él habla Martí era cubano, ¿sí? Él habla de la subordinación cultural como justamente no reconocer los valores del contexto y de su propio país, ¿sí? O de la propia región, y subordinarse a las culturas extranjeras. Por ejemplo, ¿sí? Esa es una idea de uno de los pensadores del 900. Ese es uno de los valores. Ugarte, ¿sí? Pensando en nuestro país, también él traía un pensamiento continental, haciendo referencia a la cuestión nacional, tanto social, económica y culturalmente. En este sentido, acá hay otro valor que retoma, ¿sí? Como la patria con independencia, la necesidad de una independencia. Y pensemos que el Estado continental o la propuesta de Estado continental de Ferré
tiene que ver con esto, con que la región pueda tener autonomía en las decisiones mundiales. Y él dice Como que que no dependan de lo que deciden, por ejemplo, las otras potencias, sino que acá, con este intercambio latinoamericano y del Mercosur, puedan ser. Después menciona que hay que hacer como hincapié, que nos dijo el profe también con el respecto al tema de Brasil. sí, Como que nosotros sí, ahora vamos a eso, se va a cortar y no quiero dejarte hablando a la mitad, así que volvemos con el mismo enlace y ahí lo seguimos. Vuelvan con el mismo enlace, por favor. Entre un tema y otro. Sí, se entendió mejor. Bien. Básicamente tienen que ir como a leer qué dice cada pensador, que todos van por la misma línea, ¿sí? La independencia económica, política y cultural de la región por sobre los intereses monopólicos o los intereses de las grandes potencias. Entonces, retomar alguna idea de estos autores, todos también mencionan cómo la educación, de alguna forma, libera al hombre, digo al hombre en sentido genérico, ¿sí? Libera al sujeto, ¿sí? Como la educación libera, por lo tanto, una educación liberadora debería ser aquella que, según los pensadores del 900, tenga un gran compromiso social, una gran conciencia nacional y regional, y democrática, por ejemplo. Sobre Brasil, el aspecto que menciona Metol Ferrol tiene que ver con la distancia que nos queda a Brasil en relación al lenguaje. Entonces lo que Ferré dice en su texto es que los brasileros, como quiero decir, es muy interesante la manera en que lo menciona. A ver si lo encuentro, esperen un segundo, Menciona como que podamos hablar que las diferencias del lenguaje sí no representen diferencias en los intereses regionales, ¿sí? Como Brasil como una gran potencia dentro de la región, que muchas veces queda por fuera, ¿sí? Justamente de esta idea continental. Entonces, en un punto, que Brasil se castellanice, no lo dice de esta manera, ¿no? Y que la región también se ponga a pensar en un idioma brasilero, ¿sí? Como lo que quiere decir es, no me puedo terminar de explicar, que el idioma no sea una barrera, ¿sí? Y no dejarlo por fuera de esta idea continental, porque ella ocupa un gran espacio como país y es una gran potencia. Entonces, que en esta idea de unión continental no quede por fuera, porque pareciera que la historia de Brasil no formará parte de la historia de nuestra región, ¿sí? Y acá lo que propone el autor es volver a generar esos lazos, esos vínculos que conectan a los países entre sí, y que una complejidad, ¿sí? Ha sido, en cierto punto, el lenguaje, el idioma, ¿sí? Como si pareciera que formamos parte de lugares, de historias distintas, y no lo es así. Está dentro de sus propuestas, que para una unión continental es fundamental integrar a Brasil. Es por ahí donde, digamos, lo que trasciende del texto. Después otro ejemplo, que es interesante como unión continental, tiene que ver con la UNILA, que es la Unión Federal de Integración Latinoamericana, ¿sí? La UNILA es una universidad que converge a 3 países y se encuentra en Foz de Iguazú, y viene un poco a materializar esta idea de integración latinoamericana. Allí pueden estudiar
estudiantes de distintos países del Mercosur y en clave regional. ¿Algo más hasta aquí? Profe, de este no hay un guión de clase, ¿no? La guía, sí, está la guía 4, ¿no? Puede que todavía... Puede ser que no esté, ¿no? No, La unidad 4 entera, porque no la encuentro. sí, ahora, Está subida al campus. claro, ahora se las voy a dejar visible. Como ustedes tienen la clase mañana, digamos, yo estoy como adelantándome a su clase teórica en realidad, porque la clase la tienen mañana con el profe, por lo tanto, por eso no la ven, pero hoy ya se las dejo visible para que lo puedan ver. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿De otro texto, de cara al parcial? Pensemos, digo, me quedo pensando en el texto de Ferré, ¿no? Como esta tensión entre patria grande y patria chica, que ¿no? Como que los estados-nación por sí solos, regionales, no van a tener injerencia, según el autor, en las grandes decisiones mundiales, con las grandes potencias. Por eso es necesaria una unión continental. Y que como unión continental tenemos que integrar a todos los países de la región. El Mercosur como mercado es una apuesta a ello, pero él se está preguntando qué sucede con la educación al respecto, y con la educación universitaria, siendo los profesionales, digamos, de cara a lo que se viene en el futuro. Y que esta idea no es nueva, sino que responde a justamente la historia de la región, por eso retoma los pensadores de la generación del 900, que sus ideas son claras en lo que tiene que ver a la democratización, a la independencia económica, social y cultural, a la libertad. Profe, Sí, yo que recién me había comentado que para poder entender ese punto teníamos que ver como que leer más en profundidad a los pensadores del 900. Eso vendría a estar como a hacer más hincapié y en profundizar en el segundo texto, que es Geopolítica del Poder y Geopolítica para la Patria Grande. el segundo, o sea, Por ejemplo, no lo leí todo todavía. espera. ¿Segundo texto de dónde? No, Vendría a ser el último texto, que está, yo lo tengo en el cuadernillo así, tenemos lo del CIM, después tenemos el texto del Mercosur, de Juventud Mercosur de Méthode Ferré, después hay un texto que ese no llegué a leerlo todo, empecé a leerlo y bueno, lo dejé, que dice Geopolítica, Méthode Ferré, Geopolítica del Poder y Geopolítica para la Patria Grande. claro, sí, en Todavía realidad no leí, pero... está bien. Claro, yo no sé cómo ustedes tienen el texto de Méthode Ferré, que es un solo texto, en realidad. El que dijo Anaí está como complementario. Ah, ok. No está como, dice Claro, que es de Jaramillo, que está como material complementario, pero después en la biografía como obligatoria está la de Juventud Universitaria y Mercosur, Bien, el que estabas hablando. bien, gracias, Estefi. Mira, ya en el texto de Méthode Ferré está el desarrollo sobre los pensadores del 900, ya hay un desarrollo allí. Y de igual modo, ¿sí? Bienvenido sea la lectura de ese texto complementario, para pensar en términos de geopolítica, justamente, porque la unión continental refiere a una geopolítica, ¿sí? A medidas pensadas desde ese lugar. Así que sí, bienvenido sea. Bien. ¿Algo más? ¿Cómo van con el resto? ¿Cómo van con la materia introductoria de la carrera?
Hoy hacemos el cierre de la introductoria. Nos vamos a quedar un ratito más y nada, es interesante porque el profe invita, el otro día invitaron a algunos, hay un chico que ya se egresó y están trabajando, entonces muestran sus proyectos, en lo que trabajan. Y hoy, por ejemplo, va a hacer hincapié en lo que es la orientación textil, entonces van a venir dos personas para hablar respecto a eso. Pero en mi caso particular, como que descubrí que hay un abanico de oportunidades laborales y lo que es el diseño tiene mucha versatilidad. Y a mí, yo como que, bueno, estoy en orientación textil, es como que es lo que más conozco, pero en realidad hay un montón de cosas que vengo descubriendo a lo largo de las clases que dan ganas de hacer un poco de todo, en mi caso. Bien. Bueno, bien. Sí, tal cual. Yo siempre, cuando veo, a veces se hacen muestras adentro, ¿no?, de uno de los edificios más grandes de la universidad, que es el José Hernández, se hacen muestras de los trabajos de diseño industrial y bueno, realmente son increíbles. La genialidad que tienen y la inventiva para crear lo que crean es muy interesante. Bueno, si no tienen más preguntas, más que desearles muchos éxitos, que pedirles por favor que lean, que hagan este trabajito de responder la guía de preguntas, que hagan este trabajito de leer las guías de clase, ¿sí? De no tentarse en usar para estudiar la guía que hizo otro, porque eso no sirve de cara al parcial, lo vuelvo a repetir. Ustedes se tienen que enfrentar con la pregunta de la misma manera que se van a enfrentar con la pregunta en el parcial. Denle a leer sus respuestas a otra persona que no tenga idea del tema para saber si lo que respondieron se entiende, ¿sí? Más allá que no sepa del tema, sino de que si la idea es clara o no clara. Y bueno, como la verdad que mi deseo siempre en el curso de ingreso es cruzármelas en los pasillos de la universidad cuando eso se pueda y verlos contentos con su carrera. Ese siempre es mi deseo y espero que, bueno, este espacio les haya sido útil y, bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. El examen, y el examen, como se informó, va a ser en la semana del 22 al 26, ¿sí?, de marzo. Como les mencioné, digamos, yo no tengo la fecha definitiva, por lo general, eso se los vamos a informar por todos los medios oficiales de la universidad, por lo general la fecha siempre corresponde al día de la cursada. Por ejemplo, la Universidad Argentina, un miércoles, o un jueves, depende, digamos, el día que tienen, no importa eso. Pero por lo general corresponde el mismo día. Como esta vez es un evento extraordinario para todos, digamos, el curso de ingreso masivamente virtual, esas cosas no las tenemos tan sabidas a priori como siempre, que ya tenemos la fecha del primer día, ya tenemos la fecha de examen, esta vez es distinto, pero es en esa semana, así que tienen que estudiar como si fuera para el lunes, igual pronto ya se les va a decir, vamos a dejar en claro la fecha, ¿sí? Bueno, gracias, profe, bueno, genial, gracias a ustedes, y Profe, muchos éxitos, ¿sí? capaz entendí mal, pero esta es nuestra última clase con vos. No, no entendiste mal, esta es la última clase, aquí cerramos. Pero entonces tenemos como 2 semanas sin clases. Claro, porque en realidad el curso de ingreso termina esta semana. Claro, entonces terminamos el curso de ingreso y después los finales los tenemos en el 20 y pico, que es en 2 semanas. Sí. Oh. Sí, el curso de ingreso siempre duró un mes, digamos, intensivo, de verano. Después si quieren hacer el largo, lo pueden hacer el cuatrimestral. Pero esta semana se han dejado en el medio para que terminen de hacer las lecturas necesarias. Es la primera vez que pasa que se espera tanto tiempo para el examen, digamos. Bueno, así que, ¿cómo va a ser el examen? No tengo esa respuesta, Matías, para darte. Si alguno tiene dudas, puede escribir por el campus. Sí, Melanie, como dije.
Pueden escribir por la mensajería interna, ¿sí? Cuando están parados en el aula, en nuestra aula virtual del campus, arriba tienen, no por el mail, sino por el lobito ese de chat, ahí me escriben, así yo les respondo. Y no puedo decirles cómo es el examen porque desconozco, lo que sí puedo decirles es que no se va a preguntar otra cosa que no se haya visto, ¿sí? Que no se haya visto, que no se haya puesto en los guiones de clase, que no se haya puesto en los guiones de preguntas. No van a hacer las mismas preguntas, pero no se va a preguntar otro tema. No va a haber una línea como ese mensaje entre líneas que no se conversó en clase o no se dejó expuesto. Así que por eso mi sugerencia casi obligada de que hagan las guías de preguntas y lean los guiones de clase, porque allí van a encontrar las respuestas. Franco, ¿qué pasa si uno no aprueba el examen ahora? ¿Pierde un año o se puede aprobar a mitad de año? Bien, esa es una buena pregunta. Eso depende de la carrera, ¿sí? Hay carreras, ¿por qué digo esto? Porque hay carreras que pueden ofrecer el curso de ingreso a mitad de cuatrimestre, el curso de ingreso largo y el curso de ingreso corto. Y hay carreras que no, por tema de cupo, ¿sí? Porque hay carreras que no hay tanto espacio en la universidad, entonces por tema de cupo, carreras que son más, que tienen trabajo con materiales específicos de laboratorio o audiovisión, ¿sí? Que tienen como elementos específicos de uso, no todas se dan los cursos de ingreso en las dos instancias, intensivo verano y cuatrimestral. Así que eso lo tienen que preguntar en la materia introductoria, porque ahí están los profes que conocen la naturaleza de su carrera en específica. Pero ustedes vayan a probar, por supuesto. ¿Sí? Bueno, gente linda, gracias, un gusto y muchos éxitos. Lean, escriban sus respuestas. Gracias, Sole. Y que estén muy bien. Gracias a ustedes. Y cuando todo esto se termine, espero cruzarlas también por la universidad, contentos con su carrera. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe.